Buenas tardes, yo soy Sergio Cruz Espinosa Saldaña y voy a hablar del tema de las normas de competencia. Para desarrollar el tema, comenzaré hablando de los antecedentes para luego hablar de la competencia directa nacional e internacional, luego competencia indirecta, tanto nacional como internacional. Como antecedentes, se menciona que los conflictos de competencia, tanto judiciales como legislativos, se originan en un periodo de tiempo similar. Para este tema, el texto menciona que es más importante las cuestiones de competencia judicial, pues al resolver estas se resuelven las de competencia legislativa. Entonces, como uno de los primeros antecedentes de conflicto judicial, se tiene que ocurrió en el siglo XIII con Carlos de Tocco, quien argumenta que el juez siempre ha de aplicar la ley propia. Por ejemplo, en materia nacional, pues quiere decir que el juez no tiene por qué estar buscando la ley de otras entidades federativas, y en materia internacional pues no debe buscar la ley de otros estados, de otros países, sino recurrir solamente a la ley propia. Mientras que Jacobus Blaudini argumentaba que cuando se trata de materia contractual, se va a resolver según sea el caso. Cuando se trate de una ley relativa al procedimiento, el juez debe resolver con la ley propia. Y cuando se trate de una sentencia, el juez debe resolver con la ley del lugar en el que se originó el contrato. Es decir, mientras que para Carlos de Tocco, el juez siempre debía atenerse a la ley propia, para Jacobo Laudini pues esto podía cambiar según fuera la situación. Después se tiene, para cuestiones de competencia directa, que pues la competencia directa es el ejercicio de la jurisdicción del juez al aplicar la norma general al caso concreto. Este sería el concepto. Después pasamos a la competencia directa nacional. Para esto hay que tomar en cuenta que hay países o estados que son más laxos con la cuestión de la competencia, y se le permite a los jueces o tribunales que ellos determinen cuándo son competentes y cuándo no. En algunas ocasiones hay algunas reglas más genéricas, y en algunos otros pues hay criterios más específicos. En el caso de México tenemos tanto en los códigos de procedimientos civiles del Distrito Federal como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues hay un catálogo que nos menciona cuándo el juez va a ser competente en cada situación. No le voy a dar lectura a todos, pero en el texto se mencionan tanto el artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles como el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Y por solo dar algunos ejemplos, se menciona la competencia del juez en razón al lugar en el que se ha de cumplir la obligación. Esto puede ser, por ejemplo, cuando el deudor designa que cuando se le vaya a requerir judicialmente de pago, establezca cierto domicilio, pues va a ser competente el juez del domicilio en el que haya establecido el deudor. También puede ser competente, por ejemplo, un juez por cuestión territorial, en cuestión de los inmuebles. Pues si el inmueble está en determinado estado, va a ser competente el juez de dicho estado. Y para los bienes muebles, como es un poco más difícil establecer la ubicación exacta de un bien que está en movimiento, pues se menciona que el juez va a ser competente en razón al domicilio del deudor, pues el bien sigue a la persona. Después, esta sería la competencia directa nacional. En la competencia directa internacional sería el reconocimiento de la competencia directa. Es decir, si mencionamos que la competencia era el ejercicio jurisdiccional de la aplicación de la norma general al caso concreto por el juez competente,
La competencia directa internacional sería que el juez de otro estado reconozca la competencia del juez inicial. Eh, Recordemos que la competencia directa, o sea, la competencia del juez, se determina por cuestiones nacionales. Entonces, podría un juez de algún otro país, cuando le llegue la sentencia de un estado, de un país diferente, decir que esa sentencia no es válida porque el juez no era competente y no darle eficacia. Entonces, para evitar estos conflictos, los estados establecieron criterios básicos para que no ocurriera esto. Estos criterios básicos son reconocidos en una convención internacional, que es la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. Y al ser un tratado del que México forma parte, pues es derecho mexicano. Entonces, de esta forma se evita que la sentencia eficaz que ya se emitió en un estado o en un país distinto pierda la eficacia al llegar al otro país. Eso sería en cuanto a competencia directa, tanto nacional como internacional. Después se tiene la competencia indirecta, la cual, si ya vimos que la competencia directa es el ejercicio jurisdiccional del juez al aplicar la norma general al caso concreto, la competencia indirecta es el ejercicio de la jurisdicción por el juez para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica y, en su caso, ejecución de la sentencia emitida por un juez diferente. Es decir, la competencia indirecta es la facultad de reconocer la sentencia que emite algún juez en cuestión nacional del mismo estado, del mismo país, o en cuestión nacional, internacional, de un país distinto, como se mencionó en la competencia internacional, esta facultad del juez para reconocer. Luego se tiene la competencia indirecta nacional, que es el reconocimiento de la sentencia de un juez de un estado distinto. Es decir, juez de Chihuahua reconoce la sentencia que emite un juez de Jalisco, o viceversa. Eso es en cuanto a la competencia indirecta nacional, pues es la facultad que tiene el juez para reconocer la sentencia que emite uno distinto. Luego, en cuanto a la competencia indirecta internacional, existen tres apartados. Uno es el carácter probatorio, otro es que sea considerada cosa juzgada, y el tercero es los efectos ejecutorios. Atendiendo al primer punto, es necesario establecer el valor probatorio de los hechos que el juzgador funda en su resolución. Para esto se puede tomar como guía el derecho mexicano, para el cual la sentencia es un documento público, y al ser un documento público tiene carácter probatorio, al igual que las actuaciones judiciales o los documentos expedidos por un funcionario público. Entonces, una sentencia extranjera, imaginemos una sentencia de un juez de Italia, para tener valor probatorio tendría que tenerse la sentencia, llevarse ante la autoridad consular de dicho país, para que éste le otorgue una especie de legalización, certificación, y luego adquiera fuerza probatoria la sentencia. Después tenemos que sea cosa juzgada, es decir, que ya no sea impugnable. De ello, en la legislación mexicana no hace mención de cuándo se considera juzgada la sentencia extranjera. Sin embargo, el texto menciona que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
se había elaborado tesis en la que se menciona el procedimiento para, para que se considere cosa juzgada. Y finalmente, con, con los efectos ejecutorios, eh, se habla de, de la ejecución no únicamente como el efecto de la ejecución de la sentencia, pues si bien es un fin de la sentencia, te tiene que tener el reconocimiento de la misma para poder ejecutarla, pero no únicamente con el fin de llegar a la ejecución de la sentencia, sino que con el reconocimiento de la sentencia se puede llegar también a, a, a evitar que se inicien juicios por el mismo asunto en otro país. Eh, Imaginemos algún tema de algún matrimonio, de alguna sucesión, eh, o cualquier otro tema, en el que ya se llegó a una resolución aquí en México. Entonces la persona podría llevar la sentencia al otro país con el que existe algún conflicto de competencia judicial y mostrar que en México ya se emitió sentencia que resuelve el asunto para que no pueda abrirse en el otro estado que podría tener competencia eh, algún litigio por el mismo asunto que ya se resolvió. Este, entonces el reconocimiento de la sentencia no únicamente tendría efectos de ejecución, sino algunos otros efectos secundarios. Y pues en cuestión de las competencias judiciales sería todo y eso es todo por mi parte.